Hola, mi nombre es María José Riveros, aprendiz SENA del curso de Administración de Recursos Humanos. En estas diapositivas les voy a hablar sobre la nómina y la normatividad laboral vigente en Colombia. Durante la exposición voy a abordar tres temas principales, los cuales son los elementos que componen una nómina, incluyendo los devengados, deducciones, prestaciones sociales, provisiones y aportes para fiscales. En segundo lugar, les voy a hablar sobre las principales causales de desvinculación laboral, el procedimiento que se debe seguir para realizar una terminación de contrato de manera adecuada y finalmente les voy a explicar sobre los aspectos más importantes de la normatividad laboral que actualmente tiene impacto sobre la nómina y las relaciones laborales. Para empezar, debemos entender qué es la nómina. La nómina es el proceso mediante el cual una empresa calcula y registra los diferentes conceptos que debe pagar a sus trabajadores y también las obligaciones que genera como consecuencia de la relación laboral. Muchas veces pensamos que la nómina simplemente corresponde al salario que recibe una persona. En realidad es un proceso mucho más amplio. En ella encontramos los valores que el trabajador recibe, conocidos como devengados, que es el salario y los otros pagos, las deducciones, que son los aportes que se realizan a la salud y a la pensión. Y adicional a esto, el empleador debe cumplir con obligaciones relacionadas con seguridad social, prestaciones sociales, provisiones y cuando corresponda aportes para fiscales. Por esta razón, una correcta elaboración de la nómina es fundamental para garantizar los derechos del trabajador y también para que la empresa cumpla con sus obligaciones legales. La nómina se puede entender de una manera sencilla a través de tres elementos principales. Entonces tenemos la estructura de la nómina, el devengado, las deducciones y el salario neto. Primero tenemos el devengado, que corresponde a todos los valores que el trabajador tiene derecho a recibir durante el periodo. Encontramos aquí el salario básico, las horas extras, los recargos, las comisiones y otros conceptos que puedan corresponder dentro del devengado del empleador. Tenemos las deducciones, que son aquellos valores que se descuentan del pago del trabajador, principalmente de los aportes que le corresponden a salud y pensión, y además otros descuentos que tengan algún fundamento legal, es importante esto, o la autorización cuando este mismo corresponda. Y finalmente obtenemos el salario neto, que resulta tomar el total del devengado y restarle el total de las deducciones. Es decir, de una forma sencilla, fácil y rápida, devengado menos deducciones es igual al valor neto que recibe el trabajador. Dentro de los devengados encontramos diferentes conceptos que pueden variar dependiendo del cargo y de las condiciones en las que se desarrolla el trabajo. Por ejemplo, además del salario básico, un trabajador puede recibir pagos por horas extras, recargos nocturnos, trabajo en día de descanso obligatorio u otras condiciones laborales. Por otro lado están las deducciones. Entre las más comunes encontramos aportes que corresponden al trabajador por salud, pensión, retención en la fuente cuando ésta aplique, embargos u otros descuentos legalmente procedentes y otros descuentos que debemos tener presente. También se debe tener en cuenta que el recargo por trabajo en día de descanso se encuentra en una implementación gradual, según la Ley 2466 del 2025. Otro componente importante de la nómina son las prestaciones sociales. Entre ellas encontramos las cesantías, los intereses sobre las cesantías y la prima de servicios. También debemos tener presente el derecho a las vacaciones, aunque jurídicamente tienen una naturaleza diferente a las prestaciones sociales, pero son obligatorias. Las cesantías corresponden en términos generales a un mes de salario por cada año trabajado o proporcionalmente por el tiempo laborado. Los intereses sobre las cesantías corresponden al 12% anual proporcional al tiempo trabajado. La prima de servicios equivale a 30 días de salario por año y normalmente se reconoce en 2 periodos durante el año, que si bien lo sabemos y lo reconocemos, recibimos la prima de servicios a mitad de año y a final de año. Por otra parte, las vacaciones corresponden a
15 días de descanso remunerado por cada año de servicio del trabajador. Para la empresa estos conceptos se van causando a medida que el trabajador presta sus servicios. Por eso se deben realizar las llamadas provisiones que reconocen contablemente de manera periódica el valor correspondiente a esas obligaciones laborales. Porque cada que tenemos un trabajador, el empleador debe generar la obligación para ir provisionando para cuando estos pagos correspondan. Ahora encontramos los aportes a seguridad social y los aportes parafiscales. En el caso de un trabajador dependiente, la seguridad social incluye principalmente salud, pensión y riesgos laborales. En la salud, la cotización general es del 12,5% distribuida entre empleador y trabajador. En pensión, la cotización general es del 16%, también distribuida entre las partes. En riesgos laborales, el aporte está a cargo del empleador y su porcentaje depende del nivel de riesgo de la actividad. También están los aportes parafiscales, donde existen casos de exoneración y reglas especiales, por lo que no se debe asumir que todos los empleadores pagan exactamente los mismos conceptos en todas las situaciones. Estos aportes son importantes porque contribuyen al sistema de protección social y a diferentes programas de bienestar y formación. O sea, los parafiscales no van incluidos en todos los trabajadores porque algunos deciden no asumirlos dentro de su salario. Para comprender mejor cómo funciona la nómina, vamos a analizar un ejemplo sencillo. Supongamos que tenemos una trabajadora que ocupa el cargo de auxiliar administrativa, ¿verdad? Y tiene un salario básico de 2 millones de pesos. Durante el mes recibe su salario. El devengado estará compuesto principalmente por esos 2 millones de pesos, más los conceptos que eventualmente sean adicionales y correspondan al salario devengado de esta auxiliar. El auxilio de transporte cuando cumpla los requisitos, las horas extras o recargos que también cumpla. Después se calculan deducciones que corresponden a la trabajadora, principalmente salud y pensión. Al restar estas deducciones del total devengado obtenemos el salario neto, que es el valor que finalmente recibe. Pero para la empresa el costo laboral no termina ahí, porque además debe asumir las obligaciones que correspondan por seguridad social, prestaciones sociales, parafiscales cuando apliquen y las respectivas provisiones. Por eso decimos que el salario recibido por el trabajador y el costo laboral para la empresa no son necesariamente el mismo valor. Pasando a la segunda sección, encontramos la desvinculación laboral. ¿Por qué se puede terminar una relación laboral? Puede producirse por diferentes razones. El trabajador puede presentar su renuncia, también puede existir un acuerdo entre las partes para finalizar la relación laboral. En los contratos a término fijo puede presentarse el vencimiento del plazo, siempre que se cumplan los requisitos legales. Un contrato por obra o labor, la terminación puede producirse cuando efectivamente realiza la obra o labor para la cual fue contratado el trabajador. También puede existir una terminación por justa causa cuando se presenta una causal contemplada por la legislación. O finalmente el empleador puede terminar unilateralmente el contrato sin justa causa, situación que puede generar el pago de la indemnización correspondiente. Una desvinculación no consiste simplemente en decirle al trabajador, bueno, chao, chao, no se presente más a trabajar, sino que la empresa debe realizar un procedimiento adecuado. Es decir, debe identificar cuál es la causal de determinación y verificar que tenga un fundamento legal y contractual. Cuando corresponda debe garantizarse el debido proceso, especialmente en situaciones disciplinarias en las que se pretende atribuir una conducta al trabajador. Después debe comunicarse adecuadamente la decisión y realizarse la liquidación de los conceptos laborales pendientes. Esto puede incluir salarios, prestaciones sociales, vacaciones y cuando corresponda indemnizaciones. También puede realizarse los trámites relacionados con la seguridad social y entregar la documentación correspondiente. De esta manera se busca que la terminación sea transparente
documentada y respetuosa sin vulnerar los derechos del trabajador. Recordemos que la Ley 2466 del 2025 incorporó garantías relacionadas con el debido proceso en materia disciplinaria legal, incluyendo la defensa contra adicción, presunción de inocencia, proporcionalidad e imparcialidad. Para realizar correctamente una nómina y administrar el recurso humano es necesario conocer el marco normativo colombiano y en primer lugar debemos saber que la Constitución es ley de leyes y es lo que debemos tener en cuenta para establecer principios y derechos relacionados con el trabajo. También encontramos el Código Sustantivo del Trabajo que regula diferentes aspectos de las relaciones laborales. Otro elemento muy importante que lo hemos mencionado varias veces dentro de las diapositivas es la Ley 2466 del 2025, que es conocida como la reforma laboral que introdujo modificaciones importantes en materia de contratación, jornada, trabajo nocturno, recargos y terminación de las relaciones laborales. Y tenemos el decreto 1072 del 2015 que reúne la reglamentación del sector del trabajo, incluyendo aspectos relacionados con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que por esta época está muy de moda. Aquí podemos destacar varios cambios importantes que se han generado actualmente que tienen impacto dentro de la nómina, como la disminución de la jornada laboral, que ahora es de 42 horas, el trabajo nocturno, las horas que aplican para recargo nocturno son desde las 7 de la noche hasta las 6 de la mañana. El porcentaje de pago del recargo por trabajar en el día de descanso obligatorio desde el 1 de julio del 2026, un recargo del 90%, mientras que desde el 1 de julio del 2027 se va a aplicar plenamente el 100% según lo que está establecido en la reforma. Y las horas extras deben tener recargo 2 horas diarias y 12 semanales con las excepciones legales correspondientes. Todos estos cambios tienen relación directa con la nómina porque cuando un trabajador realiza actividades en horarios o condiciones genera recargos, estos valores deben ser calculados correctamente. Esto según la Ley 2466 del 2025. Y para finalizar, tenemos un caso donde podemos integrar todos los conceptos mediante un ejemplo. Supongamos que una empresa contrata a un auxiliar de recursos humanos y primero se establece el contrato, las condiciones laborales. Posteriormente se le va a hacer saber durante cada periodo de nómina cómo se van a calcular sus devengados y sus deducciones, los aportes correspondientes para cada trabajador. Paralelamente, la empresa debe reconocer las prestaciones, realizar las provisiones correspondientes y si en algún momento se termina la relación laboral, debe identificarse la causal de desvinculación, seguir con el procedimiento correspondiente y realizar la liquidación de los conceptos que están pendientes. Como conclusión, podemos decir que conocer la nómina y la normativa laboral permite garantizar el pago oportuno de los derechos laborales, cumplir las obligaciones del empleador y reducir riesgos legales para la organización. Esto permite que la organización cumpla sus obligaciones y reduzca riesgos laborales y legales. Muchas gracias por su atención.